Pues vamos a dar inicio a nuestra sesión de este día. Hoy será una sesión especial. Bueno, ayer se cumplieron los 150 años de la fundación de la Sociedad Teosófica, hecho que es un parteaguas en la historia de la humanidad, porque la señora Blavatsky, desde luego, como un agente especial de los maestros de sabiduría, particularmente el maestro M y el maestro KH, eh, vino para fundar la Sociedad Teosófica. Ella dice que los verdaderos fundadores son los maestros mencionados. Entonces, hoy vamos a analizar la, la carta que envió la señora Blavatsky a la tercera convención anual que se celebró en abril 28 y 29 de la sección americana de la Sociedad Teosófica y que se llevó a cabo en Palmer House, en Chicago, Illinois. Entonces, este documento me pareció muy importante porque habla de cosas de las que nosotros hemos estado hablando en nuestras sesiones y particularmente en, en los extractos de las cartas de los maestros. Sin más, entonces, voy a dar inicio a la exposición. Tercera convención anual, abril 28 al 29, sección americana de la Sociedad Teosófica, Palmer House, Chicago, Illinois. Carta de H.P. Blavatsky, fechada el 7 de abril de 1889, leída por William Quantum George durante la sesión de la mañana el 28 de abril de 1889. Amigos y hermanos teósofos, una vez más están reunidos en la convención y les envío nuevamente mis más cálidas felicitaciones y deseos de que la presente convención tenga más éxito aún que la anterior. De hecho, era la tercera, ya habían pasado 2 convenciones. Entonces dice, este es el 14º año después que nosotros fundamos la Sociedad Teosófica en Nueva York, y con una tenaz persistencia y una fortaleza indomable, la sociedad ha continuado creciendo en medio de circunstancias adversas, con buenos y malos informes. Y ahora hemos entrado en el último año de nuestro segundo periodo septenario, y es correcto y apropiado que todos nosotros revisemos la posición que hemos asumido. He de hacer énfasis en este últimos renglones, que dice, y ahora hemos entrado en el último año, porque dice que es el 14º. Entonces, es el último año de nuestro segundo periodo septenario. Los maestros pusieron a prueba a la Sociedad Teosófica por los primeros 7 años. Desde luego que eso se lo advirtieron al coronel Olcott y a la señora Blavatsky para que la Sociedad Teosófica iniciara sus trabajos, y dependiendo del éxito de la difusión y que se hizo de manera apropiada, en su momento se difundió la teosofía por todas las ciudades y países del mundo donde se presentaba la señora Blavatsky y el coronel Olcott, y ellos anduvieron fundando logias por diferentes partes de Europa, particularmente en la India y en Estados Unidos. Ellos le llaman América. Entonces, esos primeros 7 años de prueba fueron superados. Fue muy apropiada la difusión que se hizo y los maestros quedaron conformes, pero había problemas, desde luego, problemas que por karma tenían que solucionarse. Era el karma de los fundadores y, y el karma de los países donde se instalaban y de todos los involucrados. Entonces vino un segundo periodo de prueba,
Por eso dice que en el 14º año, ¿sí? Es decir, en el último año de prueba para la presencia y, pues consolidación de la sociedad teosófica como presencia en el mundo de entonces, ¿sí? Entonces, por eso dice, y es correcto y apropiado que todos nosotros revisemos la posición que hemos asumido, es decir, una posición de respeto y de responsabilidad, de compromiso hacia el proyecto de los maestros, que estaba encabezado por el coronel Olcott y la señora Blavatsky, que era la difusión de la teosofía a través de la sociedad teosófica. Seguidamente dice, en India, bajo la atención del coronel Olcott, continúan formándose nuevas ramas y cuando el presidente ofrece una charla o va de visita, se crea un nuevo y seguro centro de interés. Sus visitas en el espíritu que lo anima son como un rocío de lluvia cayendo sobre las sedientas tierras secas por el sol y las flores y arbustos crecen profusamente, cultivándose la semilla de una saludable vegetación. Desde luego se refiere a la fundación de las logias y las tierras secas son las mentes de esa humanidad, en esa sociedad de que estaba en la India por ese tiempo, adormeciéndose las enseñanzas de sus ancestros, del hinduismo y del budismo, por supuesto, ¿sí? Entonces sigue diciendo, ahora él está de visita en Japón, a donde fue invitado por una fuerte e influyente diputación. Diputación aquí le damos la connotación de delegación, por una fuerte e influyente delegación para dar charlas de teosofía y budismo entre personas muy ansiosas del conocimiento occidental, que creen que éste solo puede obtenerse mediante la adopción suicida del cristianismo como la religión nacional. Negar su propia religión nacional y natural en favor de un crecimiento parásito con la bendición que ellos son para la civilización occidental. Es decir, que el cristianismo tal como se estaba dando y se sigue dando, que se atiende más a situaciones de carácter más materialista que ir al corazón de la enseñanza del Cristo, que es fundamentalmente de amor, y entonces por eso dice que es una adopción suicida por parte de los japoneses que estaban pensando que el cristianismo era lo mejor que les podía ocurrir, adoptar esa religión. Y por eso se presentó el coronel Olcott precisamente invitado por algunas personas para hablar sobre la teosofía. El joven Japón es como los vanidosos griegos ante Troya. Entre comillas dice, nos jactamos de ser mejores hombres que nuestros padres. Bien. He escuchado con pesar que aunque el coronel Olcott consideró la posibilidad de visitar América para hacer una gira dando conferencias después de su visita a Japón, se ha visto impedido de hacerlo. Eso dice la señora Blavatsky en su carta. Aquí en Inglaterra, y esto hago la aclaración, ella no siempre estaba junto con el coronel Olcott. A veces se separaban porque los maestros los enviaban a cumplir misiones por separado. Entonces, por eso expresa esto. Aquí en Inglaterra hemos estado trabajando con ahínco. Hemos tenido algunas dificultades y las hemos sobrepasado, pero otras, como la cabeza de Hidra de los trabajos de Hércules, parece surgir a cada paso dado. Pero una voluntad firme y una constante devoción a nuestra gran causa de la teosofía deberá y tendrá que acabar con todos los obstáculos hasta que la corriente de la verdad haga estallar los límites y barra con cada una de las dificultades
arrasando cual inundación. Que el karma apresure ese día. Desde luego, cuando dice que el karma apresure ese día, tiene por lo menos dos sentidos. Ella sabía que decir que el karma apresure ese día quiere decir que más y más y más seres humanos estuvieran convencidos y aceptaran la enseñanza teosófica. Pero para ello, la señora Blavatsky tenía que trabajar más y más y más, porque tenía que enfrentar la crítica y los ataques de aquellos que se sentían ofendidos, que se sentían desplazados, que sentían que ya no iban a tener sustento las instituciones que fundaron y, en las cuales ellos medraban con la buena fe de las personas que se acercaban a escuchar o a seguir sus enseñanzas, y que una vez que aparece la teosofía como una esperanza, como una nueva opción dentro de el esquema y del corazón de las personas de aquellos tiempos, pues son movidos, sus mentes son movidas al pensamiento teosófico, y eso obviamente que iba a generar problemas para la señora Blavatsky. Entonces, a pesar de ello, ella pugnaba porque se acelerara el karma, ¿verdad? Porque de todas maneras, tarde o temprano, ella debía enfrentar su propio karma. Ella lo sabía. Como discípulo avanzado que era de los maestros. Mas ustedes están en América. Su karma como nación les ha traído la teosofía a su hogar. La vida del alma, al lado psíquico de la naturaleza, está abierta a muchos de ustedes. La vida del altruismo no es tanto el tener un elevado ideal como el practicarlo. Vean qué importante declaración hace aquí, ¿sí? Es decir, una vez de que los americanos de aquellos tiempos habían recibido la teosofía directamente de los labios de la señora Blavatsky, porque allí empezó y regresó tantas veces fue necesario, hasta que llegó el señor George a hacerse cargo de la sección americana. Ella era el agente de los maestros, él era el agente de los maestros también, y por supuesto era el agente de la señora Blavatsky para transmitir estos conocimientos. Pero aquí dice algo fundamental, que lo que estaban aprendiendo, que lo que estaban comprendiendo, que lo que estaban recibiendo tendría que transformarse en una vida altruista en cada uno de aquellos que comprendieran el sentido de la enseñanza teosófica. Entonces, naturalmente, la teosofía halla su hogar en muchos corazones y muchas mentes. Resuena con armonía tan pronto como llega a oídos de quienes están preparados para escucharla. Bien, aquí la pregunta es, ¿qué tan preparados estamos nosotros para recibir esta teosofía? ¿Seremos capaces de practicar un poco de lo mucho que significa este conocimiento lleno de sabiduría? Eso cada uno de nosotros en su íntimo y en su íntimo ser debe reconocer qué tan capacitado está para poder comprender y para poder llevar a cabo una tarea tan hermosa, pero tan difícil de realizar. Ser altruistas, es decir, dar más a los demás. Desde luego, si tenemos la capacidad, si no, hasta donde podamos, pero lo importante es dar incondicionalmente. Eso es lo fundamental de esta enseñanza llena de altruismo. Practicar el altruismo es
algo de lo más glorioso que puede ocurrirnos. Cuando tengamos esa capacidad, habremos abandonado un enorme porcentaje del egoísmo y de la vanidad y del orgullo que hoy nos tiene encadenados a la materia. Esto es entonces parte de su trabajo, elevar la antorcha de la libertad, de la verdad del alma, para que todos puedan verla y beneficiarse de su luz. Vean qué frase tan hermosa. Esto es entonces parte de su trabajo, o sea, de los teósofos de aquel tiempo y de hoy también, elevar la antorcha de la libertad, de la verdad del alma. La verdad del alma es la eternidad, es el amor, es la entrega hacia todos los demás, para que todos puedan verla y beneficiarse de su luz. Por lo tanto, es esa ética de la teosofía más necesaria para la humanidad que los aspectos científicos de los hechos psíquicos de la naturaleza y el hombre. Aquí se refiere a que en aquellos tiempos las personas, muchas personas que se acercaban y más adelante viene ese aspecto, pero de una vez adelanto un poco, se acercaban porque querían ver que la señora Blavatsky realizara algunos actos, digamos, de psiquismo que pudieran llamarse actos mágicos, de aparecer y desaparecer objetos y ese tipo de cosas, o de hablar con supuestos espíritus del más allá. Entonces, eso es lo que movía a mucha gente. ¿Sí? Entonces, no era lo más importante y más adelante ya lo vamos a comentar. Con condiciones tan favorables como las que están presentes en América para la teosofía, es solamente natural que la sociedad haya tenido tan rápido incremento y que continúen surgiendo una y otra rama. Desde luego que era el momento preciso de recibir esas enseñanzas, ese conocimiento para cierto sector de la sociedad americana o para cierta cantidad de personas o cierta cantidad de almas que les tocó vivir ese momento y entonces son personas que ya estaban preparadas para poder, para poder recibir ese conocimiento y lo recibieron con entusiasmo, por supuesto. Pero mientras que la organización para extender la teosofía se amplía, debemos recordar la necesidad de la consolidación. Es lo que ya les comentaba. Era necesario consolidar la fortaleza, consolidar lo que ya se había hecho. Por eso, eso del último año, del 14º año, era el año de la consolidación de la sociedad teosófica precisamente. Y para eso estaban trabajando todos en todo el mundo, donde había logias y demás. La sociedad debe crecer proporcionalmente y no demasiado rápido, por temor a que, como algunos niños, supere sus propias fuerzas y sobrevenga un periodo de dificultad y peligro cuando el crecimiento natural sea detenido para evitar sacrificar al organismo. En todos los casos, no solamente en el caso de la sociedad teosófica, era consolidarse, pero no hacer las cosas a tientas y a locas y apresuradamente. Había que hacerlo con mesura, con medida, desde luego. No había que tomar medidas aceleradas, andar corriendo de un lado para otro, porque seguramente que había muchos entusiastas pero pocos preparados para poder sostener el movimiento teosófico, porque en ese momento la sociedad teosófica también estaba siendo duramente atacada y poner al frente de una logia a una persona poco preparada era ir al fracaso y de esta manera ayudar a los enemigos de la sociedad a que mediante la exhibición de la incapacidad de quien se hiciera cargo de una logia,
ellos pudieran justificar debidamente el fracaso de la sociedad teosófica, aunque fuera en una sola logia, ¿sí? Entonces, todo debía irse dando con medida para que las cosas no sobrepasaran las fuerzas de quienes estaban en ese momento dirigiendo los destinos de la sociedad teosófica. Esto es un hecho muy real en el crecimiento de los seres humanos y nosotros por lo menos debemos vigilar cuidadosamente al gran hijo, es decir, la sociedad teosófica, para que no sufra por la misma causa. Es decir, que si no, como a los niños hay que vigilarlos, a los hijos hay que vigilarlos con cuidado, con amor, con mucha atención, porque de lo contrario se desperdigan, se desvían del camino correcto. Igualmente la sociedad, dentro de la sociedad había personas bien intencionadas, pero que eran tentados por seres que no estaban en favor de la sociedad teosófica. Los magos negros enviaban elementarios para tratar de convencerlos acerca de que esas enseñanzas no eran las apropiadas. Entonces, era necesario estar muy atentos, cuidar a los miembros de la sociedad teosófica y por ende a la sociedad teosófica en general para que no fracasara. Luego dice, antes verificamos el crecimiento en relación con los fenómenos psíquicos y aún pudiera venir un tiempo en que el fundamento moral y ético de la sociedad se rompa de una forma similar. Efectivamente, si no se está preparado, entonces todo el entramado de la ética teosófica, pues podía estrellarse en, en una barrera infranqueable por la debilidad del carácter o la debilidad del intelecto para poder comprender y luego para aplicar la, la ética teosófica. ¿Cómo? Pues por la falta de desarrollo ético, la falta del desarrollo de las virtudes que son innatas en el hombre, pero hay que desarrollarlas. Y si se está preparado para desarrollarlas, pero se enfrenta uno a tentaciones muy grandes, entonces lo más seguro es que habrá un fracaso allí. Por eso dice que de todo ese crecimiento se debe dar de manera proporcional, es decir, en la medida en que haya gente preparada, seres humanos preparados, deben asumir su responsabilidad e ir avanzando poco a poco, porque de lo contrario se puede ir todo al precipicio. Lo que pueden hacer para prevenir esto es que cada hermano de la sociedad haga de la teosofía un factor vital en su vida, hacerla real, llevar sus principios firmemente dentro de su vida. En resumen, hacerla suya y tratar a la sociedad teosófica como a sí mismos. Pues sí, el caso es de que tratarnos a nosotros mismos es tratarnos con egotismo, es decir, pensar en nosotros mismos, ¿sí? Esto cabría para un ser humano que se quiere, que se ama, pero que se ama porque sabe que es su deber estar sano para poder ayudar a otros. De otra manera, entonces, si nos remitimos al plano emocional, al plano de los deseos, pues entonces de nada va a servir. Entonces, esto quiero entender que se refiere a aquellos que estén preparados para verse a sí mismos y tratar, desde luego, de hacer suya esa teosofía y tratarla a la sociedad teosófica como se tratan a sí mismos, es decir, con respeto y con seriedad. Bien, relacionado con esto está también la necesidad de que hay solidaridad entre los hermanos de la sociedad, de que haya solidaridad entre los hermanos de la sociedad. La adquisición de un sentimiento tal de identidad con cada uno y con todos nuestros hermanos, que un ataque infligido a uno de ellos sea un ataque contra todos. Entonces,
consolidados y fundidos en ese espíritu de fraternidad y amor, nosotros, a diferencia de Arquímedes, no necesitaremos fulcro ni levadora, pero moveremos al mundo. Recuerden que Arquímedes dijo, dadme un punto de apoyo, y el fulcro es ese punto de apoyo al que se refiere, ¿sí? ¿Por qué? El punto de apoyo material no cabría en este ejemplo. En este caso, se tiene todo cuando hay altruismo, cuando hay ese espíritu de fraternidad y amor entre todos, y es entonces que todos nos hacemos una sola fraternidad y todos nos apoyamos entre nosotros. No es necesario buscar externamente, sino dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro ser superior. Eso es lo que nos va a dar esa fortaleza para poder confraternizar a través del amor con todos y con todo lo demás. Desde luego, esa unión fraternal da la oportunidad, da la ocasión de hacer muchas cosas en conjunto. Los obstáculos se diluyen cuando hay una fuerza superior que impulsa, que derriba cualquier obstáculo. Y la fraternidad significa solidaridad. Y por supuesto que está galvanizada con el amor, es decir, está protegida, lleva esa capa, es impenetrable. Nada ni nadie la puede atacar, porque es el amor de todos los corazones puros que se lanzan con fe determinada, con voluntad fuerte, hacia adelante a cumplir con la meta. Necesitamos toda nuestra fortaleza para enfrentarnos a las dificultades y los peligros que nos rodean. Desde luego se refiere al materialismo y sus tentaciones. Tenemos enemigos externos que luchan en la forma de materialismo, prejuicios y obstinación, enemigos en forma de costumbres y religiones, enemigos demasiado numerosos para mencionar y casi tan espesos como las nubes de arena que levanta el recio viento del desierto. No necesitamos nuestra fuerza contra estos enemigos, y todavía hay más enemigos insidiosos que toman nuestro nombre en vano, que hacen de la teosofía una palabra común en las bocas de los hombres y de la sociedad teosófica, un objetivo al cual echarle fango. Calumnia a los teósofos y a la teosofía y convierten la ética moral en una cloaca para esconder sus propios motivos egoístas. Vean qué cosas tan tremendas se dicen aquí, ¿no? Desde luego que eso sigue existiendo, pero más existe en nosotros mismos, por supuesto, porque en nosotros está todo esto malo también. Y esos enemigos también están dentro de la sociedad teosófica, porque a veces nos gana la vanidad, nos gana el orgullo, el egotismo. A veces pensamos que el saber, es decir, conocer de memoria todos los libros ya leídos, eso nos da sabiduría, y es mentira. Es apenas el primer paso, el conocimiento, pero el conocimiento mal empleado no sirve de nada, al contrario, se va en contra de uno mismo. Pero además, el conocimiento implica mayor responsabilidad para quien lo tiene, y entonces debe utilizarlo apropiadamente para beneficiar a los demás. No es un conocimiento para tenerlo ni encerrado, ni manejarlo, manipularlo a nuestro antojo para obtener beneficios como fama o dinero. Hoy en día hay hermanos que ya no están en la sociedad teosófica porque fuera de la sociedad teosófica, perteneciendo a la sociedad teosófica,
organizaron otros grupos en Internet, por ejemplo, y entonces daban pláticas y solicitaban una colaboración, una cuota de recuperación, o sea, un cobro disfrazado. Y eso no se vale. ¿Por qué? Porque la gente que no conoce la Sociedad Teosófica piensa que es como cualquier otra asociación donde se toman cursos y se cobra. Pero aquí el caso es de que se daban conocimientos y se siguen dando conocimientos, pero se cobra fuera de la Sociedad Teosófica. Y por eso dice más arriba, anteriormente dice que se utiliza el buen nombre, no solo de la Sociedad Teosófica, sino de la Teosofía. Y eso no debe hacerse. Nosotros no debemos hacerlo. ¿Eh? Entonces, esos son unos de los peligros que nos rodean. Amén, como se dijo, de que hay páginas actualmente que hablan mal de la teosofía y que están ligadas, son páginas ligadas a sectas religiosas o a grupos religiosos. No necesariamente que vengan de la central, de las oficinas centrales de donde están, de donde se coordina todo el trabajo de tal o cual religión, pero así sucede. ¿Sí? Entonces, para ello necesitamos estar muy fortalecidos, por supuesto, para evitar este tipo de cuestiones que necesariamente necesitamos combatir. Por eso se pide que cuando se escuche atacar a la Sociedad Teosófica, se pregunte si se conoce a la Sociedad Teosófica, no a las personas y su modo de actuar, sino a la Sociedad Teosófica, al corazón de la sociedad, sus principios, porque los seres humanos, los que estudiamos teosofía y somos miembros de la Sociedad Teosófica, podemos equivocarnos, pero 1 o 100 o 1000 no son la Sociedad Teosófica, son miembros de la Sociedad Teosófica. Entonces, siempre debemos defender los principios que están donde están en los que está fundamentada la Sociedad Teosófica. Los conocemos, los 3 objetivos. Entonces, eso es, si estamos juntos, vamos a defender la causa de la teosofía y de la Sociedad Teosófica de manera apropiada. Luego dice, calumnian a los teósofos y a la teosofía y convierten la ética moral en una cloaca para esconder sus propios motivos egoístas. Y así es. Efectivamente, quienes atacan a la Sociedad Teosófica, hay un señor que habla muy mal de la señora Blavatsky y de la Sociedad Teosófica, y entonces, al final, en su blog, él pide cooperación para que la página que él está dirigiendo o sosteniendo siga sosteniéndose. Entonces, él está acusando a la Sociedad Teosófica de cobrar y él hace lo mismo. Entonces, son esas cosas en las que hay que estar atentos. Y si tienen dudas, pues preguntar a quienes saben o a quienes tengan ustedes confianza lo que es la Sociedad Teosófica verdaderamente. Bien. Y como si no fuera suficiente, están aún los peores enemigos, los que están dentro de la propia casa, teósofos que son infieles a la sociedad y a ellos mismos. Nosotros, sin duda, estamos en medio de los enemigos. Delante y detrás de nosotros están el valle de la muerte y tenemos que arremeter contra nuestros enemigos y sus armas si hemos de ganar algún día. Si una caballería, es decir, hombres y caballos, pueden entrenarse para que cabalguen como un solo hombre en un ataque en el plano terrestre, ¿no debemos nosotros luchar y vencer la batalla del alma combatiendo en el espíritu del yo superior para ganar nuestra herencia divina? Es decir, que es tiempo de que nos vayamos remitiendo a mirar hacia nuestro yo superior,
hacia los valores de nuestro yo superior, que son los valores de las virtudes, del amor, del altruismo, del servicio incondicional, de la cooperación, de la colaboración, de todo lo que tiene que ver con lo positivo de las virtudes desarrolladas. Debemos optar por buscar siempre desarrollar y o fortalecer esas virtudes que ya hayamos logrado desarrollar. Vamos por un momento a echarle una ojeada al terreno que hemos atravesado. Hemos tenido, como dije anteriormente, que enfrentarnos a los espiritistas en nombre de la verdad y de la ciencia espiritual, no contra los estudiantes de la verdadera ciencia psíquica, ni contra los iluminados espiritualistas, sino contra una orden inferior de amantes de los fenómenos, los ciegos veneradores de los fantasmas ilusorios de los muertos. A estos los hemos combatido en bien de la verdad y también de ese mundo al que estaban confundiendo. Y lo repito nuevamente, el no luchar siempre ha pesado contra los verdaderos estudiantes de las ciencias psíquicas. El profesor Coase hizo mucho el año pasado para esclarecer nuestra posición real en su discurso ante la Sociedad Occidental para la Investigación Psíquica. Él expresó en palabras muy sencillas la verdadera importancia de los estudios psíquicos y realizó un excelente trabajo haciendo énfasis en las dificultades, los peligros y sobre todo las responsabilidades de su búsqueda. Ignoro aquí a qué se refiere, pero a través de la señora Blavatsky y precisamente en el inicio del libro La voz del silencio, que es dedicado a los pocos, se dice acerca de los peligros del desarrollo de los sidis, es decir, de los poderes psíquicos, ¿sí? Entonces, aquí lo ratifica nuevamente, ¿sí? Hay que tener cuidado. No hay que buscar los poderes llegan por añadidura, los poderes aparecen porque los merecemos, si no, no se tuvieran. Entonces, no anhelemos tener poderes. Si anhelamos desarrollar un poder, anhelemos desarrollar el poder del amor. Eso es lo más importante. Si anhelamos poderes para hacernos invisibles, y esa cosa es pérdida de tiempo y va en contra de nosotros mismos, por supuesto, porque el solo hecho de aparecer, de realizar la invisibilidad, pues quiere decir que no tiene sentido. Y si algún sentido tiene para el que lo hace, será con fines egoístas. Ese es mi punto de vista. No solo hay allí una similitud, como él lo demostró, entre su búsqueda y la fabricación de explosivos peligrosos, especialmente en manos no preparadas, sino que los experimentos, como el profesor verdaderamente dijo, se conducen sobre, con y por el alma humana. ¿Sí? Entonces, esto es muy peligroso porque se involucra al yo superior y eso es magia negra. A menos que se esté cuidadosamente preparado mediante amplios estudios especiales, el experimentador arriesga no solo el alma del médium, sino la suya propia. Sí, por supuesto, porque involucra al médium en un karma que puede ser deplorable para él, ¿no? Que está siendo el operador de estos principios ocultos y que generan daño no solamente a él, sino al medium, porque es con propósitos egoístas. Los experimentos hechos sobre hipnotismo y mesmerismo en los tiempos presentes son experimentos de inconscientes, cuando no de conscientes, magia negra. El camino que lleva a esa destrucción es ancho y amplio, demasiado fácil de encontrar y muchos lo siguen ignorando de su propia destrucción. Pero la cura para ello yace en una cosa y ese es el curso de estudios que mencioné anteriormente. Suena muy simple, pero es muy difícil porque esa cura es el altruismo. Esa es la nota clave de la teosofía y la cura para todos los males
Y esto es lo que los verdaderos fundadores de la sociedad teosófica promueven como su primer objetivo, la fraternidad universal. Entonces, hacer realidad la fraternidad universal es practicar el altruismo en su más grande expresión, dar más que a uno mismo, a los demás, y dar a los demás en una entrega total sin esperar recibir nada a cambio, tanto en conocimientos como en ayuda material, como en ayuda psicológica, como en acompañamiento en el sufrimiento del dolor de nuestros hermanos. Eso es altruismo y no querer figurar en primer plano. Si no es necesaria nuestra presencia, no lo hagamos, no nos presentemos, ayudemos sin que nuestra persona esté presente. También se puede hacer a través de alguien eh, relacionado directamente con nosotros y de fiar, por supuesto, porque la ayuda, si es material, no podemos echarla a la basura si la entregamos a cualquiera y no la hace llegar, porque también eso nos genera un mal karma. Así, aunque solo sea de nombre un cuerpo de altruistas, la sociedad teosófica tiene que luchar contra todos los que, encubiertos bajo la misma, buscan obtener poderes mágicos para sus propios fines egoístas y para hacerle daño a otros. Muchos son los que se afilian a nuestra sociedad por ningún otro motivo o propósito más que la curiosidad. Lo que buscaban eran los fenómenos psicológicos y no estaban dispuestos a ceder ni una jota en sus propios placeres y hábitos para obtenerlos. Estos que estaban tan apresurados se fueron con las manos vacías. La sociedad teosófica nunca ha sido ni será una escuela de promiscuos ritos teúrgicos, pero hay docenas de pequeñas sociedades ocultas que hablan con poca sinceridad de magia, ocultismo, rosacruces, adeptos, etcétera. Estos la profesan mucho, incluso ofrecen dar las llaves del universo, pero terminan conduciendo a los hombres hacia una pared en blanco, en vez de llevarlos a la puerta de los misterios. Estos son algunos de nuestros enemigos más insidiosos, encubiertos bajo una filosofía de religión sabiduría, se las arreglan para usar una jerga mística que momentáneamente es efectiva y que les permite, con la ayuda de una pequeña clarividencia, esquilmar a los inclinados al misticismo, sino a los ignorantes aspirantes de lo oculto, y los conducen como ovejas en casi cualquier dirección. Observen ahora la notoria HB of él y al actualmente famoso GNKR. Esto se refiere a la Hermetic Brotherhood of Luxor, es decir, la fraternidad hermética de Luxor, y por otro lado son las siglas de los genios de las naciones, el conocimiento y la religión. Ha habido otros casos en que teósofos se han salido de la sociedad teosófica y fundan otras corrientes y a nombre de la teosofía, pues han dejado o andan por el mundo promulgando las verdades teosóficas, pero también acomodadas ya a sus propias observaciones y a sus propios intereses, y con el deseo de figurar, porque siendo, como yo lo comprendo, la teosofía, la quinta esencia, es decir, lo mejor de la mejor de las filosofías para una vida debidamente aplicada a la teosofía, es lo mejor que nos puede ocurrir. Pero hay quienes se salieron de la sociedad teosófica para fundar otras organizaciones que tienen el tinte teosófico, pero que pues no han crecido y que siguen ahí, ciertamente, eh, captando la atención de estudiantes incluso de teosofía, y algunos se salen de la teosofía para abrazar esas otras corrientes. Entonces, tengamos cuidado
con todo esto. Claro que cada quien está en libertad de hacer lo que crea más conveniente. Pero desafortunados quienes tratan de convertir una noble filosofía en una desagradable guarida de inmoralidad, avariciosos del poder egoísta y de hacer dinero encubiertos bajo la teosofía. El karma los alcanza cuando menos lo esperan, pero es posible para nuestra sociedad pararse y ser respetada si sus miembros no están preparados, al menos en el futuro, para alzarse unidos y lidiar con quienes calumnian sobre ellos, sobre teósofos, haciendo viles caricaturas de sus más altos ideales, como lo han hecho estos dos fingidores, es decir, la GNKR y la HB of L. Entonces, esto es de lo que debemos cuidarnos. El que quiera, pues puede estar en otro lugar, por supuesto, pero para mí lo más importante es no andar del tingo al tango, es decir, probando aquí, probando allá y al final de cuentas se hace una mezcla terrible, un cóctel ahí que acaba por confundir. Entonces, al que le guste la enseñanza teosófica, mi sugerencia es que hay que seguir por esa ruta y si hay otras corrientes que interesan, hay que siempre compararlas, porque es bueno comparar también, es bueno probar, pero si hay algo que están diciendo los maestros de sabiduría, yo creo que es conveniente hacer caso a los maestros de sabiduría. ¿Sí? Pero para que podamos hacer este trabajo por nuestra causa común, tenemos que acabar con todas las diferencias privadas. Muchos son los energéticos miembros de la sociedad teosófica que desean trabajar y que trabajan arduamente, pero el precio de su ayuda es que todo el trabajo se haga a su manera y no a la de nadie más. Entonces aquí pues se habla del orgullo, por supuesto, y entonces debemos cambiar por humildad esta manera de actuar, por supuesto, es lo que está sugiriendo la señora Blavatsky. Y si no se hace así, se hunden de nuevo en la apatía o abandonan la sociedad por completo, declarando por lo alto que ellos son los únicos teósofos verdaderos. O, si siguen dentro, se dedican a exaltar su propio método de trabajo a expensas de todos los demás abnegados trabajadores. Esto es un hecho, pero no es teosofía. Esto solo puede llevar a la finalidad de que con el crecimiento de la sociedad, esta pronto se divide en tantas sectas como líderes haya y en forma tan desesperanzada y fatua como las 350 raras sectas cristianas que existen tan solo en Inglaterra en la actualidad. ¿Es este prospecto al que debemos contemplar para la sociedad teosófica? ¿Es esta separatividad consonante con el unido altruismo de la fraternidad universal? ¿Es esta la enseñanza de nuestros nobles maestros? Por supuesto que no, digo yo, eso no es así. Pero, sin embargo, ocurrió. La sociedad teosófica en sus primeros años y una vez de que falleció la señora Blavatsky, pues empezó a haber unas pugnas que se profundizaron más y más, se empezó a hacer un cisma ahí, dicen que provocado por Leadbeater y por Annie Besant, incluso el coronel Olcott y otros que estaban en ese proyecto, pues desistieron y volvieron sus pasos a donde estaban los líderes, incluyendo al propio coronel Olcott. ¿Sí? Entonces, no ha sido sencillo el camino que ha tenido que recorrer la sociedad teosófica dentro de la humanidad, porque la humanidad es un mar de confusiones y el oleaje a veces se agita de manera tremenda, sobre todo cuando ese oleaje que está muy apacible y demás, porque nada le molesta, me refiero yo al gran océano, siendo un símil de la humanidad,
Cuando la humanidad está tranquila, las aguas no se mueven, pero si llega un elemento que las agite, pues es entonces cuando viene la agitación mental, la agitación de intereses, y es entonces cuando vienen los pleitos, las desavenencias, y es cuando viene el, el, este, el elemento de la separatividad aquí. Se nos olvida la fraternidad universal y entonces empiezan los pleitos. ¿Por qué? Por el deseo de poder o por el orgullo de decir yo sé más o yo poseo el verdadero conocimiento y nadie puede rebatirme, porque además soy excelente orador y puedo convencer hasta el más necio. Entonces, ese tipo de cosas suceden. Hermanos y hermanas en América, está en sus manos decidir si esto será realizado o no. Ustedes trabajan y trabajan arduamente, pero para trabajar apropiadamente por nuestra gran causa es necesario olvidarse de todas las diferencias personales de opinión sobre cómo debe realizarse el trabajo. Que cada uno de nosotros trabaje a su modo sin imponer nuestras ideas sobre el trabajo sobre quienes tenemos al lado nuestro. Recuerden, como el iniciado Pablo advertía a sus corresponsales contra la actitud del sectarismo adoptado en la temprana iglesia cristiana, y dijo, soy Pablo, primero de Apolos, y beneficiémonos de la advertencia. La teosofía es esencialmente no sectaria, y al trabajar por ella es la entrada a la vida interna, pero nadie puede entrar allí excepto el hombre mismo en su más elevado y verdadero espíritu de fraternidad. Cualquier otro intento de entrada sería inútil o caería fulminado en el umbral. Pero el karma reconciliará todas nuestras diferencias de opinión, se hará un estricto recuento de nuestro actual trabajo y el salario ganado será anotado a nuestro crédito, pero se tomará una estricta cuenta del trabajo que cualquiera consintiendo en quejas personales pueda haber resultado en el entorpecimiento de sus vecinos. Piensan que es algo ligero el entorpecer la fuerza de la sociedad teosófica representada en la persona de cualquiera de sus líderes, impidiéndole realizar el trabajo asignado. Tan seguro como que hay un poder del karma detrás de la sociedad, ese poder pasará la cuenta exacta del estorbo y solo un hombre ignorante y atrevido se opondría a la ejecución de su tarea designada. Creo que todo esto se entiende perfectamente. Todo lo que hagamos, sobre todo aquellos que tenemos responsabilidades de dirección dentro de la sociedad teosófica, el karma cobrará indudablemente, pero también para los miembros que están buscando un beneficio personal, también karma llegará a cobrar en el momento exacto. Así entonces, la unión de fortaleza es fortaleza y por todas esas razones las diferencias privadas deben aplastarse bajo un trabajo unido por nuestra gran causa. De este modo, como ya he dicho, nuestros principales enemigos son los prejuicios públicos y la crasa obstinación de un mundo materialista, la fuerte personalidad de algunos de nuestros propios miembros, la falsificación de nuestros propósitos y nombre por charlatanes amantes del dinero y sobre todo la deserción de amigos anteriormente dedicados que se han convertido ahora en nuestros más acérrimos enemigos. Eso ocurrió en aquel tiempo, por supuesto, y hoy en día sigue sucediendo. Verdaderamente fueron sabias esas palabras atribuidas a Jesús en los evangelios. Sembramos nuestras semillas y algunas caen al borde del camino en oídos desatentos, otras caen en suelo pedregoso, naciendo en un súbito rapto de emotivo entusiasmo, pero no teniendo raíz, se marchitan y mueren. En otros casos, las espinas y las pasiones de un mundo físico ahogan el crecimiento de un buen fruto y mueren al oponerse a los asuntos de la vida y el engaño de la riqueza.
porque es en apenas unos pocos que la semilla de la teosofía halla un suelo fértil y se centuplica. Desde luego, esto último son casos raros, porque no todos tenemos esa capacidad. Sin embargo, no hay que desmayar. Con las pocas fuerzas que tengamos, debemos mantenernos en el empeño de seguir adelante. Pero nuestra unión es y será siempre nuestra fortaleza. Si preservamos nuestro ideal de fraternidad universal, es la vieja frase de In hoc signo vinces, este signo vencerás, que debería ser nuestro lema, porque es bajo su bandera sagrada que nosotros lograremos la conquista. Es decir, que la unión hace la fuerza y que esa fuerza nos va a inyectar el ánimo de estar erguidos y de seguir al frente. Y ahora una última palabra de despedida. Mis palabras podrán pasar y ser olvidadas, pero ciertas frases de las cartas escritas por los maestros nunca pasarán, porque ellos son la personificación de la más elevada teosofía práctica. Las traduciré para ustedes. Que los frutos del buen karma no sean sus motivos, porque su karma, bueno o malo, siendo uno y propiedad común de toda la humanidad, nada bueno o malo le pasará que no sea compartido por otros muchos. De aquí que sus motivos, siendo egoístas, solo podrán surtir un doble efecto, bueno y malo, que anularán su buena acción o la convertirán en ganancias de otro hombre. No hay alegría para quien siempre está pensando en sí mismo y olvidándose de todos los demás. Eso dice uno de los maestros. El universo gime bajo el peso de tal acción, el karma, y nada salvo el karma del autosacrificio lo alivia. ¿Cuántos de ustedes han ayudado a la humanidad a llevar su más pequeña carga como para considerarse teósofos? Oh, hombres occidentales que primero jugarían a ser salvadores de la humanidad antes que preservar siquiera la vida de un mosquito que amenaza con picarlos. ¿Serían ustedes parte de la sabiduría divina o teósofos verdaderos? Hagan entonces lo que hacen los dioses cuando encarnan. Siéntanse como vehículos de la humanidad entera y a la humanidad como parte de ustedes mismos y actúen en consecuencia. Estas son las palabras de oro. Ojalá que puedan asimilarlas. Esta es la esperanza de quien se firma con toda sinceridad como una dedicada hermana y servidora de todo verdadero seguidor de los maestros de teosofía. Queda de ustedes fraternalmente H.P. Blavatsky. Y finalmente un pensamiento del maestro K.H. Aunque derramaras océanos de lágrimas y te humillaras por completo, esto no movería ni un tris de la balanza de la justicia. Si quieres recuperar el terreno perdido, haz dos cosas. Realiza la más amplia y la más completa de las reparaciones y dedica tus energías al bien de la humanidad. Entonces, con esto terminamos. Esto es a manera de homenaje, un recordatorio acerca de la magna obra que los maestros KH y M están realizando a través, primero, de la señora Blavatsky, el coronel Olcott, el señor George, y después de los grandes líderes, presidentes internacionales de la Sociedad Teosófica y los líderes de cada nación del pasado y de hoy en día, es que nosotros podamos seguir adelante difundiendo este gran conocimiento, esta gran sabiduría que busca iluminar el alma, los corazones de todos los seres humanos para su propia elevación. Muchas gracias.